Continuamos en Quien es Quien a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña en este día el senador Robert Silva del Partido Colorado. Hay un proyecto de ley que a usted le pesa mucho, que es el que en las intendencias se entre por concurso y no como el sistema que está establecido en el día de hoy. Eso viene bien, estarían los votos. Hace pocos días el intendente reelecto de Rocha, Alejo Umpierres, dijo en Canal 10 que si eso finalmente es ley, lesiona la Constitución, es inconstitucional, es anticonstitucional, y él va a presentar una acción de inconstitucionalidad para que eso no se aplique. ¿Usted analizó la constitucionalidad de esto y qué siente cuando alguien de la coalición republicana le está diciendo si esto sale, hay lío en la Suprema Corte de Justicia? Lo primero que digo es que nosotros en el programa común con el Partido Nacional, el Partido Independiente, Cabildo Abierto, lo pusimos, o sea, está puesto que íbamos a hacer esto. Lo que el intendente Umpierre y los otros intendentes plantearon en la comisión que yo fui el otro día es la redacción. ¿Cómo está la redacción? Ellos entienden que, entre otras cosas, muchas que se dijeron, unas compartibles y otras no, que la redacción implica que hasta el director de Hacienda, un cargo de confianza, tiene que entrar por concurso. Y yo le digo, si realmente la redacción que está implica eso, está mal, porque un gobierno tiene que tener cargos de confianza. Cargos políticos. Sí, se lo digo, pero cargo de confianza determinado, es decir, en lugares clave, un secretario general, un director de Hacienda, un director de gestión humana, en fin, tenés que tener, porque por la sencilla razón que tienen que estar alineados con un programa de gobierno y políticamente con quien la ciudadanía le dio la confianza. No tengo duda que tiene que ser así. Eso lo quiero ver, sé que la comisión, que yo no integro, pero estoy asistiendo, de Constitución y Legislación va a convocar a futuro entidades que informen y vamos a votar. Yo creo que tiene que haber con concurso, que las intendencias no pueden ser la excepción y que tiene que haber concurso o sorteo para el ingreso de los funcionarios que no sean ni cargos políticos ni de confianza. No lesiona la autonomía municipal. El artículo 64 de la Constitución exige una mayoría especial para aprobar normas legales que se apliquen en las entidades descentralizadas. Los gobiernos departamentales son descentralizados por territorio. Si la Cámara de Senadores o de Diputados, que ya la tuvo, tiene la mayoría que requiere la Constitución, no es inconstitucional. Entonces, para mí, usted no ve ninguna dificultad en ese sentido. No. ¿Le molesta lo va a decir la Suprema Corte, que estando en un acuerdo salgan a hablarse desde la coalición republicana en contra de esto? No, a ver, yo creo que los intendentes tienen sus particularidades. Allí había de todos los pelos, Mirá que en esa comisión fueron intendentes blancos, no había de Artigas, pero sí de Rivera, intendentes blancos, que fue Alejo Umpierre el que llevó la cantante, después habló Antía, mientras yo estuve, después habló el intendente de Montevideo, que tiene también algunas observaciones con el proyecto de ley que se aprobó en diputados, así que yo creo que las cosas tienen que salir de la mejor manera posible. Presentó un proyecto de ley para que la educación sea obligatoria en nuestro país a partir de los 3 años, hoy es desde los 4 años, y usted se basa en cifras que dice que hoy el 80% de los niños con 3 años ya están en el sistema educativo. El problema en Uruguay no es a qué edad se arranca, el problema en Uruguay es que después se queden. Claro. Arrancar más temprano, agregarle más horas, ¿quiere decir que hay más educación y menos deserción? Sí, está estudiado, está probado. Que cuanto antes comienza la escolarización, mejora, impacta favorablemente en la inclusión social y en la culminación de ciclos educativos. Una cosa va de la mano con la otra. Pero en los contextos de mayor vulnerabilidad es muy importante la escolarización temprana por las prácticas de crianza, por las políticas vinculadas a lo educativo como la salud, por el acompañamiento de la familia y también por una cosa que yo te digo como hijo de una maestra, la salvaguarda de los derechos de los niños, que muchas veces son vulnerados en determinados lugares, no importa el contexto. Se sabe que son los docentes, son las maestras muchas veces las que detectan tempranamente situaciones de abuso y que luego se activan todos mecanismos de protección a los niños. Entonces, por lo tanto, yo creo que el país tiene que volver a ser adelantado como lo fue. Nosotros fuimos adelantados en el primer jardín de infantes de Enriqueta Conti Riquet, que todavía lo tenemos acá en La Aguada, de 1892, con los Caífia de Larreta y Fernández Feingold, que falleció ahora, cuando fue ministro. Así que tenemos que ser el primer país de América que establezca esta obligatoriedad. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2019-20, estaba en un 69%. Dejamos el gobierno con un 80-81% de escolarización a los 3. Ese puchito que nos falta... ¿Son los más vulnerables? Bueno, hay de todo. Vos sabés que sí, en principio te digo que sí.
pero hay de todo, porque hay mucha gente que considera que la escolarización temprana no es buena, aunque haya demostración de la neurociencia, de la psicología, de las ciencias de la educación que favorece el desarrollo integral del niño. Hay gente que todavía no cree que ello sea así. ¿No se harta el estudiante con tantas horas y tantos años? No, ¿Y eso puede hacerlo desertar? No, porque justamente... Usted y yo cuando fuimos yo fui a escuela pública, sí, entonces también, empecé a los 5 yo. Usted también. Sí. Yo también, jardinera. Íbamos 4 horas. Sí. Y acá estamos. Sí. Hoy van 9. La sociedad ha cambiado, ¿no? Es otra sociedad, pero es otra 9 familia. horas estar en un centro de estudio, tantas cosas para aprender, bueno, con toda la tecnología que hay hoy. Mis hijos fueron 7 horas y media, 8 horas y desarrollaron un conjunto de actividades. Yo creo que la estrategia está en cambiar el sistema educativo, en generar mayor involucramiento y motivación del propio estudiante, que la educación sea un canal para la concreción de los proyectos de vida de los chiquilines y que no sea un obstáculo o algo que yo obligatoriamente tengo que cumplir para pero es lo que sienten quedar los adolescentes. Bien. Bueno, sí, por eso dejan. Por eso la transformación educativa. ¿Están cansados de tantas horas? No, ¿usted no los ve que se cansan? No, yo creo que en realidad lo que los estudiantes necesitan es ser también parte fundamental del proceso educativo. Nosotros tratamos de que así fuera, los escuchamos, pusimos cosas que nos pedían, el tema vinculado a las adicciones, a la droga, a la sexualidad, a educación financiera, a inglés, a tecnología, y así todo, matemática. No, pero mejoramos. Vos fíjate, cuando nosotros llegamos al gobierno, terminaba en el liceo y la UTU el 42%. 42% en el 2020. En el 24 dejamos con el 51%. Falta, fíjate si faltará, que de 10, pero es la primera vez que en la historia del Uruguay más de la mitad, o sea, más de 5 de cada 10 terminan en el Liceo Lauto. Algunos padres que ustedes están escuchando esto, si este proyecto de ley sale, van a decir, bárbaro, y de contextos vulnerables, yo no puedo pagarle ya los 3 años materiales y otro tipo de elementos para que vaya. Escuché que el presidente de la República en campaña electoral dijo va a haber un bono de enseñanza de 2.500 pesos para que arranque. ¿Usted le vota eso al gobierno? Sí, tiene que mostrarme la fuente de financiamiento, pero sí. Toda cosa que beneficie a la familia, creo que no hicieron distinción, que va a haber el bono para todo el mundo, de educación pública. Si hay fuente de financiamiento, están obligados a cumplirlo a partir de marzo del año que viene. Pero va a estar su voto. Sí, yo toda cosa que implique una mejora de recursos para la educación, te digo, en principio, voto todo. Tengo que actuar responsablemente, que me tiene que mostrar la contrapartida del financiamiento, pero yo creo que sí. ¿Y eso ayuda a que el estudiante pueda...? Es parte importante. Está estudiado también que las prestaciones pecuniarias no son la solución. ¿No sirve dar plata? No. En muchos casos, esa plata que tú das, está estudiado, no lo dice Robert Silva. Esa plata que tú das termina desviándose. O sea, no se usa para materiales y para ir a la escuela. Salvo que tú hagas como, incluso en este gobierno se mejoró, que las determinados recursos es con plástico y ese plástico solo se puede usar para determinadas cosas. Bueno, ahí orientás el uso de los recursos. Nosotros cuando estábamos en pandemia incluso y teníamos que empezar con liceos de tiempo completo, dábamos la plata, dábamos ticket, o creo que era ticket, no era plata en efectivo, era ticket, o hacíamos transferencia. Y nos pasaba que los chiquilines iban a los centros educativos y iban sin vianda y estaban con hambre porque tenían 7 horas y no tenían comida. Y eso se desviaba. Y claro, entonces nosotros terminamos con otras estrategias para atender esa situación. No es la regla, pero pasa en muchos y demasiados casos. La semana pasada estuvo en nuestro programa el ministro de Educación y Cultura y anunció que para el 2026 modifica carga horaria y programas en la educación. No dio los detalles. No tiene competencia para hacerlo, ¿no? Bueno, lo hará a través de ANEP, obviamente. Sí, pero la ANEP es independiente, él no tiene eso, cualquier modificación, sea cual sea, que si bien no tenemos el detalle porque no lo dijo, ¿afecta a la transformación educativa que usted inició? Bueno, hay que ver qué hacen. Viste que ahora ya se inició un chisporroteo, ¿no? Porque el gobierno puso a consideración de las ATD, que están siendo en esta semana, puso a consideración de las asambleas técnico-docentes y de los sindicatos una que llamó una hoja de ruta, que yo no la he visto todavía, estoy por los comentarios de prensa, sobre qué va a ser la transformación educativa. Ya los delegados de los sindicatos no lo votaron, porque hay implícitamente un reconocimiento de que hay cosas buenas que se hicieron y que hay que mantener. Y que hay otras cosas que hay que profundizar. Yo celebro algunas de las cosas que dice, según lo que leí en la celebra, prensa. por ejemplo? Celebro, por ejemplo, que digan que la educación básica integrada está bien,
de primero a noveno, como tuvimos nosotros. O sea que eso que no es más primero, segundo, tercero del liceo, está y bien. que además, pero que eso hay que profundizar aquello de la independencia y la falta de diálogo que existe entre secundaria, UTU por un lado, primaria por otro, que hay que mejorar. Lo siente como un elogio a su transformación. No tengo duda que lo es, porque eso fue parte de nuestra filosofía de cambio. Y bueno, y cambiarán otras cosas y hablarán de los contenidos y capaz que sacan la palabrita competencia y ponen otra cosa, pero hay que ver qué hacen. Yo soy consciente que muchos de los que integran el gobierno incluso saben que hay una cantidad de cosas que hicimos en la administración pasada que están bien y lo tienen claro, no pueden volver a cometer el mismo error que cometieron en el 2005-2006 cuando la reforma liderada por Germán Rama la decapitaron, porque saben que es un retroceso imperdonable. Entonces, muchas de las cosas las van a continuar. Vamos a ver cómo se manejan con las ATD o con los sindicatos. Pero te acordás que a nosotros nos cuestionaron mucho, que nosotros no hacíamos lo que la ATD había dicho que había que hacer. Yo quiero ver ahora si el gobierno del Frente Amplio va a hacer lo que la ATD diga que tiene que hacer. ¿Usted de ninguna manera le va a votar que los docentes se tengan la educación nuevamente? No, yo no voy a votar porque ¿En UTU, en secundaria, en primaria? No, porque los docentes estamos representados sí, en el CODICEN. Te lo explico CODICEN. siempre, pero no le da la chance al gobierno de que gestione la educación así. Yo estuve totalmente de acuerdo, pero además me beneficié de esa resolución y se lo digo a los actuales gobernantes. Pero si uno le dice, yo preciso esto para resultados, ¿usted le dice que no? No, porque está mal, porque pasás de estado de asamblea permanente, porque pasás de órgano colegiado en órgano colegiado en órgano colegiado y las cosas no se resuelven. ¿No es un palo en la rueda entonces el gobierno está pidiendo, yo preciso esta herramienta para mejorar la educación? No, porque yo lamento mucho porque tenemos una diferencia de concepto o de evaluación de algo. Yo creo que eso está mal y le vas a hacer mal a la educación. ¿Tú crees que está bien? Bueno, yo lamento, creo que no y no te voy a acompañar. Si después ese resultado no se da, ¿se hace cargo el gobierno igual? ¿O el gobierno va a tener la excusa, bueno, si nos hubieran puesto los docentes de la educación esto mejoraba? Se tienen que hacer cargo ellos, son tan grandecitos, tienen la unanimidad de los integrantes de los órganos de conducción en toda la educación. Nosotros no tenemos uno. Así que bueno, se tendrán que hacer cargo. Nosotros estamos en el INAU, nuestro equipo del crece de la lista 600, estamos en el INAU. Pusimos una profesional que trabaja con niños y con adolescentes, la doctora Karina Gómez, que se ha integrado al equipo del INAU y ahí vamos a trabajar en el único organismo social que la oposición va a estar. Senador Robert Silva del Partido Colorado, gracias por ser parte de Quién es Quién. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Diamante FM y Canal 5. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, al recordar que esto ya es historia.